Bueno, al utilizar diuréticos, este principio es fundamental entender, ¿verdad? Todos. Que si deshidratamos el intravascular, o sea, depresionamos el volumen intravascular, hay tendencia de que el extravascular entre por mecanismos osmóticos al intravascular. Es lo que es el principio de uso clínico en la ascitis, en la hipoproteinemia, en la insuficiencia cardíaca, en el edema agudo de pulmón. Por eso utilizamos diuréticos en esa patología, porque este líquido puede estar repleto en el intersticio, en el alveolo pulmonar, por ejemplo. ¿Para qué le damos un diurético mayor? Para que retraiga, quite, reabsorba este líquido, que puede ser alveolo, puede ser líquido peritoneal, en la ascitis, en la cirrosis, ¿entienden? Todo es el mismo procedimiento. Para eso damos o indicamos diuréticos. Bueno, ¿qué más nos dice? Utilizamos principalmente en la hipertensión arterial, no tanto en la hipertensión arterial, ¿verdad? Porque mencionamos que en el tratamiento de la hipertensión produce rápida depresión, pero justamente por este mecanismo de equilibrio hídrico hemodinámico compensa otra vez. Principalmente los diuréticos de asa o mayores, pero los que más se utilizan son los tiacídicos en el tratamiento crónico de la hipertensión arterial, porque son los más estables en el tiempo y aparte tienen un mecanismo vasodilatador que los otros no tienen, ¿verdad? Entonces por eso son los más indicados en el escalón 4. Ya muchos desde el principio se asocian con los IECA, por ejemplo, ¿verdad? IECA y hidroclorotiazida. Bueno, también usamos en los edemas. ¿Edema de qué? Edema de miembros inferiores, edemas intersticiales, ¿verdad? En la cirrosis, ¿qué se entiende por cirrosis? Bueno, cirrosis en realidad es fibrosis, ¿verdad? Fibrosis hepática, ¿verdad? Que puede o no tener insuficiencia hepática. Generalmente tienen disfunción o insuficiencia hepática y existen múltiples causas. No solamente es el alcohol, también tenemos la cirrosis biliar primaria, ¿verdad? Tenemos la cirrosis cardíaca, ¿verdad? Tenemos a las hepatitis, principalmente crónica como B y C. Tenemos a la esteatosis hepática no alcohólica, que es por hígado graso, ¿verdad? Tenemos a la hemocromatosis, tenemos a la enfermedad de Wilson, o sea, hay múltiples enfermedades que pueden llevar a cirrosis. También aparece en el síndrome nefrótico, que creo que ya explicamos que era básicamente el síndrome nefrótico, ¿verdad? Un trastorno glomerular externo que afecta a los podocitos y a los pedicelos, que se encargan de frenar a las proteínas. Entonces se caracteriza por proteinuria masiva, se escapan muchas proteínas. Eso hace que se desequilibre la presión coloidosmótica, ¿verdad? Y se escape el líquido en el intersticio. Entonces hay edemas generalizados, ¿verdad? Bueno, la insuficiencia cardíaca, que también ya mencionamos en parte, básicamente fallo de bomba, el principal mecanismo. No funciona el mecanismo contráctil sistólico, entonces se acumula líquido. ¿Dónde? Y generalmente en el espacio intravascular. Esa acumulación de líquido hace que el corazón trabaje peor, más, consuma más oxígeno, más nutrientes y tenga tendencia a empeorar clínicamente, ¿verdad? Y también en la renal. Bueno, hablamos de la historia de paso. Fíjense que a partir de 1919 ya surgió el principio diurético. Cuando a alguien muy lúcido se le ocurrió tratar la sífilis con mercurio, ¿verdad? Recuerden que el mercurio es altamente tóxico, ¿verdad?
En ese experimento un poco cruel, se dieron cuenta que el mercurio podría inducir la diuresis, ¿no? O sea, tenían aumento de la diuresis. Desde 1920 al 50 tardaron mucho tiempo, ¿verdad? Apareció el primer diurético certificado, por lo menos, que era la acetazolamida, ¿verdad? Inhibidor de la anhidrasa carbónica, pero es muy débil. ¿Se recuerdan? Tiene muchos problemas el inhibidor de la anhidrasa carbónica. Luego aparecieron los diuréticos de asa y compuestos tipo furosemida recién en la década de 1960, mucho tiempo después del principio. Bueno, la orina tiene una formación, dice, glomerular, que dijimos que tiene que atravesar 3 capas. La capa del endotelio fenestrado, la membrana basal glomerular y por último los podocitos. Si atraviesa todo eso, llega al espacio urinario de Bowman y se empieza a formar la orina, ¿verdad? Bueno, nos dice, se ultrafiltra de modo a que los glóbulos rojos no pasan, no hay forma de que pasen los glóbulos rojos, ¿verdad? Pueden pasar, por supuesto que pueden pasar, pero en condiciones patológicas. Y ahí tenemos el síndrome nefrítico, que es otro síndrome, ¿verdad? Hasta ahora hablamos del nefrótico, ¿verdad? En ese caso, la capa que se daña es la interna, el endotelio fenestrado, ¿verdad? Entonces hay una nefritis. Bueno, pero eso van a dar en fisiopatología. Y después vamos a volver a dar el año que viene. Bueno, la orina eliminada aproximadamente 1500. ¿Se recuerdan? Calculamos que era 50 ml hora. Mínimamente 1200 ml día. Acá dice 1500 aproximadamente. Si una persona orina 800, 500, ya estamos hablando de oliguria, y menos de 100, anuria, ¿no? Anuria. O sea que si el paciente orina 90, estamos en anuria completa, ¿verdad? Bueno, los diuréticos dice que pueden tener la acción de filtración glomerular y reabsorción tubular, así como en la excreción. O sea, tienen en distintos puntos tienen principios farmacológicos, ¿verdad? Y acá aparece en nuestro tema de hoy los diuréticos de asa. Tenemos los ahorradores de potasio, que entre ellos tenemos los antialdosterónicos, ¿verdad? Los diuréticos osmóticos, principal representante era justamente anhidrasa carbónica, acetazolamida y otros compuestos tiacídicos, ¿verdad? Que vamos a hablar también de hoy, de paso. Y tenemos al manitol, que era el principal representante acá de los diuréticos osmóticos, ¿verdad? También hay la urea, la isosorbida y demás cosas, pero el más utilizado es el manitol salado, ¿verdad? Bueno, acá entramos en los diuréticos de asa. Realmente la clase no es muy larga, no hay mucho que decir. ¿Actúan dónde? ¿Se recuerdan los inhibidores de la anhidrasa carbónica? Ustedes van a marcar túbulo proximal. ¿Por qué? Porque ahí hay mayor anhidrasa carbónica. El 95% está ahí. Sin embargo, estos diuréticos inhiben al cotransportador sodio-potasio 2-cloro, el famoso cotransportador según biofísica, que se encuentra en el asa ascendente gruesa de Henle, ¿verdad? Bueno, nos dice la literatura que el 65% del sodio filtrado a través de esa membrana basal y demás cosas se reabsorbe en el túbulo proximal. Pero este actúa en el asa de Henle. Lo que pasa es que esta bomba tiene una gran capacidad absortiva y por más de que se inhiba todo el túbulo proximal, él lo vuelve a reabsorber todo. O sea, vuelve a compensar. Quiere decir que el principio de reabsorción de sodio principalmente se basa en esta bomba. Por eso es muy potente. Si inhibimos. ¿Qué pasa si inhibimos? No se va a absorber sodio, no se va a absorber potasio, ni no se va a absorber cloro. Y aparte no se absorbe calcio y magnesio. Entonces tenemos una serie de consecuencias hidroelectrolíticas que vamos a tener en nuestro organismo.
Atiéndame que no es solamente sodio, potasio y cloro, es también magnesio, calcio. Y tiene un problema, no elimina ácido úrico. Y ustedes saben que el ácido úrico puede tener problemas articulares, ¿verdad? Se llama gota, ¿verdad? Enfermedad gotosa o artritis gotosa. Bueno, el ácido úrico generalmente se deposita en las articulaciones en forma de cristales de ácido úrico cuando superan los límites normales. ¿Cuánto es el límite normal de ácido úrico? Ahí ya estamos en problema, ¿verdad? Bueno, estamos hablando de más o menos 9.5 aproximadamente miligramos por decilitro de ácido úrico. Cuando supera ese límite, tiene tendencia a precipitar y acumularse en la articulación. ¿Cómo van a diagnosticar una artritis gotosa clínicamente? Porque puede ser una artritis reumatoidea, una artritis séptica, una artritis inespecífica, una artritis autoinmune, una artritis lúpica. ¿Cómo sabemos que es por ácido úrico? Muy bien, que hay en el examen físico. Afecta siempre a una articulación primariamente. ¿Y cuál es esa articulación? No. El primer dedo del pie. El primer dedo, o sea, la primera articulación del primer dedo del pie, ¿verdad? Que se llama podagra. Van a ver que tiene ese antecedente. Todos los que tienen gota o sufren de gota refieren que inicia en ese dedo. Le duele mucho el dedo del pie. Después se generaliza, pero siempre inicia ahí. Entonces es un punto de recuerdo para el diagnóstico de gota. Por supuesto, si el paciente tiene gota, vamos a tener que retirar el fármaco, porque precipita gota, ¿verdad? Bueno, eliminándose mayor cantidad de agua por mecanismos osmóticos. Por supuesto, si no se reabsorbe el sodio, que el gran responsable de la reabsorción es esta bomba, se va a eliminar agua y se va a eliminar cloro, ¿verdad? Pero recuerden que inhibe también la bomba de potasio, o sea que también vamos a tener un problema hipopotasémico, ¿verdad? Va a producir mucha hipopotasemia. Y es ahí donde compensa, se recuerdan los ahorradores de potasio, que ayudábamos para controlar este desbalance potasémico. Bueno, también se denominan diuréticos de techo alto. ¿A qué llamamos techo? La dosis. Dosis respuesta. Quiere decir que su dosis respuesta es muy alta. Yo le subo la dosis, más diuresis. Subo más dosis, orina más, ¿verdad? Y pueden llegar a sufrir una diuresis masiva a medida que voy subiendo la dosis, ¿verdad? Para la furosemida, por ejemplo, hablamos de dosis máxima de 25 a 30 ampollas por día, que puede ocasionar una diuresis mayor, ¿verdad? ¿Cuánto sería? Una ampolla viene de 20 miligramos, sería entre 500 y 600 miligramos por día. Es una dosis industrial, ¿verdad? Bueno, tienen que tener en cuenta que la furosemida está más o menos 20.000 guaraníes. O sea, vamos a usar 20.000 por 600.000 guaraníes por día en furosemida vamos a invertir, ¿verdad? ¿Para qué? Y para estimular la diuresis en estos pacientes. Insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, ¿verdad? O sea, un coste bastante elevado. Bueno, produce depresión del potasio. Recuerden que el potasio es muy peligroso, principalmente ¿para quién? Para el corazón, ¿verdad? Porque produce arritmias. Entonces vamos a tener que mantener niveles normales de potasio. También interfiere con el mecanismo de dilución y concentración de la orina, hace que se produzca una orina diluida, ¿verdad? Y tiene efectos hemodinámicos. ¿Por qué? Efecto hemodinámico, porque produce depresión intravascular y puede producir hipotensión. Pero recuerden, esta hipotensión es transitoria. ¿Verdad? Transitoria. Bueno, también ocasiona, esto es muy interesante,
ocasiona vasodilatación de la arteria aferente, de la arteria que entra justamente en el glomérulo, y por ende tiene tendencia a ser nefroprotector. ¿Por qué? Porque aumenta la irrigación, aumenta la filtración glomerular. O sea, son considerados nefroprotectores por este efecto. Bueno, también actúa como aumento del flujo renal cortical y medular por el mecanismo anterior, vasodilatador de la arteria aferente. Y tenemos varios fármacos disponibles, ¿verdad? La mayoría de estos fármacos derivan de un antibiótico, que es la sulfamida, que dentro de poco vamos a entrar en antibiótico, ¿verdad? ¿Cuál es el problema de las sulfas? Que son tóxicas y que son muy alergénicas, así que hay que tener cuidado en su uso, ¿verdad? Bueno, la sulfamoilbenzoatos, que es nuestro principal representante, más conocido, furosemida, ¿verdad? También tenemos la bumetanida, que también está disponible, tanto en Latinoamérica como en los Estados Unidos. Estos ya no están disponibles, ¿verdad? La piretanida y la azosemida. Después tenemos el grupo directo derivado de las sulfonilureas, ¿verdad? Que es la toracemida, el ácido fenoxiacético, el ácido etacrínico, ¿verdad? Que es potente igualmente, y de la tiazolidona, ¿verdad? Que es la etosolina y la tripamida. Bueno, estos dos tampoco, por eso no están en negrita, ya no van a encontrarlo, ¿verdad? Nada más para describir dentro del grupo de diuréticos de ASA, todo lo que están en negrita son los que van a encontrar disponibles, ¿verdad? Toracemida, bumetanida, furosemida y ácido etacrínico. Bueno, no, igual podés usar otro diurético, por ejemplo el ácido etacrínico. Por eso dice, usar ácido etacrínico solamente en caso de alergia a sulfas, ¿verdad? Y vamos a entender por qué vamos a usar ese en ese caso, ¿verdad? Enseguida. Bueno, la furosemida dice que viene por vía oral, pero también viene por vía parenteral. Viene en ampollas, ¿verdad? Viene entre 5 a 10 ml. Viene de 20 miligramos en frasco ampolla y viene de 40 en comprimido, ¿verdad? Por eso dice 20 y 40. ¿Cuánto era la dosis máxima? Y entre 500 a 600 miligramos podemos llegar como dosis techo. Más de eso ya no produce diuresis, ¿verdad? ¿Y se llega a utilizar? Sí, se llega a utilizar. Nosotros utilizamos cotidianamente 500 miligramos por día para estimular al riñón a que funcione otra vez, ¿verdad? Muchas veces funciona y muchas veces no funciona. ¿Qué pasa si fracasamos? Diálisis. Lastimosamente el paciente entra en diálisis. Hay muchos pacientes dializados. Lastimosamente hay muchos pacientes que se dializan y con esto tratamos de salvaguardar la integridad de los glomérulos, ¿verdad? Ocasionando dilatación de la arteria aferente, mayor filtrado y que arranque otra vez nuestro riñón. Muchas veces tenemos éxito y muchas veces no, ¿verdad? Bueno, hipertensión no muy... Atiendan bien que el uso como antihipertensivo no es muy primario. Sí, cuando hay sobrecarga hídrica. En la hipertensión por sobrecarga vascular, porque produce deshidratación, ¿verdad? Por ejemplo, en la hipertensión asociada a edema agudo de pulmón, primera indicación. Hipertensión asociada a insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque producen deshidratación, ¿verdad? Pero como hipertensión arterial esencial primaria, nunca, ¿verdad? Nunca, ni en las urgencias, ni en las emergencias, no se utiliza porque es una falsa ilusión la que transmite la furosemida, ¿verdad? Le baja la presión, pero cuando llega a la puerta susurra. ¿Por qué? Porque se reacomoda nomás el líquido, se reacomoda. Bueno, edema, y esto tienen que tener en cuenta que tanto en Paraguay como en Brasil se usa mucho como antihipertensivo,
¿verdad? Sin embargo, sabiendo el principio farmacológico, dice, eso está mal, ¿verdad? Está muy mal. Bueno, eso me recuerda una interconsulta el miércoles de ginecología de una persona que estaba hipertensa, 180, 110, y la ginecóloga dice, yo no sé, andate con el clínico, ¿verdad? La idea es que todos sepamos cómo tratar una hipertensión arterial, ¿verdad? Que sepamos qué hacer, ese escalón, ¿se recuerdan del escalón? Le hicieron la betalol, no mejoró, se asustaron y ya llamaron ya al clínico, ¿verdad? Son cosas muy grandes. Bueno, también edema de origen cardíaco, en toda insuficiencia cardíaca congestiva global, renal, hepática, funciona. Por el mismo mecanismo que estuvimos explicando acá. Bueno, ¿en qué vamos a contraindicar? En el coma hepático. ¿Qué es lo que es el coma hepático? Hay una enfermedad que se llama encefalopatía hepática. ¿Escucharon hablar ya de esa enfermedad? ¿No? Algunos sí. La encefalopatía hepática es una enfermedad encefálica a consecuencia de un fallo hepático. ¿Y por qué? Porque ustedes saben que el hígado se encarga de eliminar el 95% del amoníaco. Y el amoníaco es neurotóxico. Si no tenemos hígado, el amoníaco va a empezar a subir, ¿verdad? ¿Y qué pasa si sube? Es neurotóxico y va a empezar a producir depresión del estado de conciencia y va a entrar en coma hepático. Entonces, ¿cómo eliminamos si no tenemos hígado? El 5% se elimina por heces. Quiere decir que hay que estimular la catarsis, ¿verdad? Hay que darle laxante y es increíble cómo funciona, ¿verdad? Después de producir una importante evacuación, el paciente se despierta, ¿verdad? Se despierta del coma. Bueno, también la hiponatremia, porque produce depresión de sodio, en la hipopotasemia, en la hipocalcemia y en el embarazo es categoría C, no se indica furosemida, ¿verdad? Bueno, por supuesto en la deshidratación no vamos a dar porque produce más deshidratación. Ahora, ¿cómo van a saber que un paciente está deshidratado? Muy bien, clínicamente, la mucosa, la piel, el signo del pliegue y laboratorialmente. Hematocrito, ¿verdad? El hematocrito. ¿Cómo va a estar el hematocrito en una deshidratación? Cuidado con la respuesta. ¿Alto o bajo? Alto. Va a estar alto, va a estar concentrado, ¿verdad? Bueno, pero eso vamos a dar más adelante porque vamos a hablar de la deshidratación en farmacología, ¿verdad? Precauciones, dicen insuficiencia renal, hay que tener cuidado, principalmente la aguda. En insuficiencia hepática y también en la hipotensión, shock, colapso, cualquier cosa que sea hipotensión, hay que tener cuidado porque produce mucha depresión de volumen en la gota. Si el paciente tiene antecedentes de hiperuricemia y también en la diabetes mellitus. Esto es un dato poco secreto. La furosemida produce, o sea, todos sus derivados, produce hiperglicemia. Produce hiperglicemia central y puede complicarnos nuestra diabetes. Ahora, ¿tiene la capacidad de desarrollar diabetes? No. La diabetes es más un principio genético orgánico, pero sí tiene tendencia a producir hiperglicemia. O sea, no nos va a generar diabetes mellitus. Atiendan bien con este detalle acá. Bueno, reacciones adversas. Produce hipotensión arterial. ¿Por qué? Por eliminación de intravascular, depresión del intravascular y deshidratación, ¿verdad? Bueno, también puede ocasionar trastornos gastrointestinales por vía oral, pero no son muy reportados. Sí ocasiona deshidratación, así que hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay que seguir la clínica, el hematocrito y un dato gasométrico, ¿verdad? Bueno, también produce hipocalemia. Atiéndame que el término calemia, lean bien en el examen, porque es calemia, no es calcemia. Muchos leen así,
ya se equivocaron, ¿verdad? Lean, deletreen, porque a veces viene calemia y calcemia, son cosas distintas. Calemia es potasio, ¿verdad? Entonces produce hipocalemia. ¿Y por qué produce hipocalemia? Es porque bloquea la bomba sodio-potasio. Bueno, son ototóxicos, ese es un problema. Todos los diuréticos de asa son ototóxicos. Desde la furosemida hasta el ácido etacrínico. ¿Cuál es el más ototóxico? El ácido etacrínico. Por eso, solamente usamos en caso de que esté alergia a la sulfa. Solamente le reservamos en ese caso. ¿Qué tipo de ototoxicidad? Su mecanismo es por desequilibrio de los hidroelectrolíticos, o sea, desequilibrio hidroelectrolítico de la endolinfa. Y produce rápida ototoxicidad. Principalmente si se utiliza a dosis rápida, si se usa en bolo, y tienen que tener en cuenta que se usa mucho en bolo, ¿verdad? Entonces la velocidad de infusión tiene que ser lenta para que no tenga este efecto ototóxico. No muchas veces se cumple, ¿verdad? Es muy importante que el objetivo de esto es deshidratar, colapsar el intravascular para que se elimine este líquido intersticial. Hay un médico que hace furosemida diluido en 1000 ml. O sea, en vez de vos deshidratarle, le vas a dar 1000 ml de líquido y no va a compensar la deshidratación, ¿verdad? Entonces hay que ser un poco inteligente a la hora de administrar estos fármacos. ¿Y por qué le dan 1000? Y porque tiene miedo a los efectos adversos, ¿verdad? Para eso hay que estudiar bien la farmacología para indicar correctamente los fármacos, ¿verdad? Bueno, ¿dónde me quedé? Acá está. Hiperuricemia, ya hablamos del retiene ácido úrico. Dice que produce una depresión rápida, pero después, en el tratamiento prolongado, acumula ácido úrico y puede generar gota. Puede precipitar una gota. Rash, más bien por alergia, una dermatitis exfoliativa. Urticaria, que es el equivalente de la alergia. La urticaria es una dermatitis eczematosa aguda. O sea, es una dermatitis alérgica, atópica. Bueno, el síndrome de Stevens-Johnson es mucho más raro, ¿verdad? Una dermatitis inflamatoria aguda, pero ya con mayor mortalidad. Ya produce lesiones ulcerativas de las mucosas, fiebre, comprometimiento sistémico. O sea, el Stevens-Johnson, mala señal ya. Esto requiere internación, ¿verdad? Tiene 20% de mortalidad aproximadamente. O sea, no es algo sencillo. Van a dar en anatomía patológica, ¿verdad? Dentro de las dermatitis inflamatorias agudas. Bueno, también puede producir vasculitis necrotizante, esto ya es más grave, ¿verdad? Se llama también necrolisis epidérmica tóxica. Y fotosensibilidad, si sale a la luz, tienen problemas, van a tener dermatitis, ¿verdad? Bueno, van a ver que el frasco siempre es polarizado, siempre viene oscuro, vienen protegidos por la luz ultravioleta, se neutralizan con la luz. Entonces estos tienen que ser administrados siempre fuera de la luz solar. Bueno, interacciones, mayor ototoxicidad con aminoglucósidos, que son antibióticos. Dentro de poco vamos a entrar en antibióticos, ¿verdad? Son muy ototóxicos. Entonces, si le damos furosemida con un ototóxico, una bomba ototóxica, ¿verdad? Bueno, también salicilatos y aumenta el potencial de arritmia con digitálicos. ¿Se recuerdan que el digitálico es un antiarrítmico? Prolonga el QT, prolonga el QRS. Entonces, tiene problemas con los trastornos hidroelectrolíticos. Bueno, la bumetanida, estábamos hablando de la ototoxicidad. Generalmente uno detecta porque tiene tinnitus. ¿Saben lo que es tinnitus? Ese zumbido que tienen de repente. Están de la nada y tienen zumbido en el oído. Bueno, eso, sensación de ocupación de oído, un oído lleno, ¿verdad? Y va produciendo hipoacusia. ¿Qué significa eso? Que van a empezar a escuchar menos. Y puede llegar a la sordera. Puede llegar a la sordera. Tenemos pacientes renales que ya no escuchan nada. No escuchan. ¿Por qué?
por la furosemida, ¿verdad? Por la furosemida. Y es irreversible. Ya nunca más va a volver a escuchar. O sea, son fármacos que se utilizan con un riesgo alto, ¿verdad? Bueno, la bumetanida también está disponible, viene de 0,5 a 2 miligramos día. Este sí viene dosis máxima 10 miligramos por día y su semivida más o menos 1 a 2 horas. También se utilizan para las mismas indicaciones, edema, sobrecarga, cirrosis, ¿verdad? Contraindicaciones también si tenemos alergia a las sulfas. Su principal, digamos, raíz química es la sulfamida, que son antibióticos, hoy un poco dejado de lado ya, ¿verdad? También en ancianos, ustedes saben que el volumen de los ancianos está muy limitado por la arteriosclerosis, entonces puede producir un rápido colapso. Bueno, precauciones en diabéticos porque va a producir hiperglicemia. La furosemida y esto también, ¿verdad? Gota en la insuficiencia hepática, barra cirrosis, hipovolemia, shock, deshidratación, colapso hemodinámico. Tiene que tener cuidado, ¿verdad? Y este sí se ajusta a la dosis en insuficiencia renal, no la furosemida, ¿verdad? Sigue siendo categoría C para el embarazo. Bueno, reacciones adversas, dolor muscular. Este produce dolor muscular y torácico, por eso no se utiliza mucho la bumetanida, no es una buena opción. Aparte se le agrega impotencia, que es impotencia sexual, ¿verdad? Hipovolemia, hiperglucemia, esto comparte con la furosemida. También la hiperglucosuria, ¿verdad? Produce mayor eliminación de glucosa. Eso hace que favorezca el crecimiento bacteriano y la infección urinaria. Bueno, hiperazoemia. ¿Qué es lo que es hiperazoemia? Acumulación de BUM, ¿verdad? Nitrógeno ureico, o sea, urea. Hiperuricemia central, atiendan bien que hiperuricemia y la eliminación de ácido úrico por orina son conceptos distintos, ¿verdad? Hipopotasemia, hiponatremia y hipocalcemia. ¿Se recuerdan que eliminaba calcio también? Esto es muy importante, por ejemplo, en las personas posmenopáusicas, las mujeres posmenopáusicas. ¿Por qué? Porque empiezan a tener osteoporosis y estos fármacos pueden producir o estimular o agravar la osteoporosis. ¿Por qué mecanismo? Por hipercalciuria. La hipercalciuria produce hipocalcemia. Bueno, también hipocloremia, acuérdense que produce mucha eliminación de ácido por orina barra hidrógeno, entonces va a producir una alcalosis hipoclorémica, ¿no? Alcalosis hipoclorémica produce, o sea, una orina ácida. Bueno, interacciones con la fenitoína. Aquí lo de fenitoína es un anticonvulsivante, por cierto, muy bueno. Disminuye el efecto. ¿Y por qué nos dice esto? Porque si por si acaso nuestro paciente que está tratándose una convulsión o epilepsia primaria con fenitoína y usted le dan furosemida, va a disminuir el efecto y va a aparecer la convulsión. Y se van a preguntar por qué. Y la respuesta es esta, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta esto. Con IECA, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, hay sinergia hipotensiva, ¿verdad? Se potencian para deprimir la presión. Digitálicos, siempre son peligrosos los digitálicos. Y la amiodarona, que según la clasificación de los antiarrítmicos, ¿verdad? ¿Qué categoría es? Tres. Me sorprendió la respuesta masiva. Están muy preparados. Tienen que leer ahora. Tienen que tener en cuenta que el examen es el otro viernes, ¿verdad? Sí. Ya estamos repasando ya ahora, ¿no? Estamos repasando ya. Amiodarona es categoría 3, ¿verdad? ¿Cómo se llama la clasificación de los antiarrítmicos?
Está difícil, todavía no está el examen, ya está difícil. Bauman Williams. Aqui é uma cátedra por vez. Ontem foi fisiopato, agora foi farma. Todavía no estudiaron. Aí vai indo. Calma, calma, calma. Começou ontem, tá lá no começo. Repaso entonces, ¿verdad? Atiendan bien porque estos dos antiarrítmicos se pronuncia, o sea, se potencia la arritmia por hipopotasemia. O sea, cuidado con el potasio, se utilizan estos antiarrítmicos y cardiotónicos. El digitálico es categoría 5 de Bauman-Williams, ¿verdad? Entonces tienen que ir practicando ya, ¿verdad? AINES, que son antiinflamatorios no esteroideos, que creo que hoy no va a dar el tiempo para dar, disminuye la eficacia diurética y provoca fallo renal. Generalmente los AINES disminuyen las prostaglandinas a nivel renal y esto favorece a que haya un daño renal a largo plazo. Por eso los AINES nos damos por mucho tiempo, máximo 5 días y luego retiramos, ¿verdad? Hay señoras, principalmente señoras porque sufren de dolores, que consumen por 3, 6 meses, ¿verdad? Y vienen ya por su nefropatía por analgésico. Bueno, la torasemida, otra opción, se comercializa, ustedes ven ahí el comprimido. Dosis 5 miligramos por día, la semivida es igualmente corta, 3 a 60 minutos. Y utilizamos también para todos nuestros pacientes con sobrecarga volumétrica, sobrecarga hídrica o presión hidrostática aumentada. Todos son la misma cosa. ¿Qué significa todo eso? Aumento de la presión intravascular. Bueno, ocurre en el nefrótico, esto es más bien para retraer el líquido que está acá en el intersticio. Y contraindicaciones, también alergia a las sulfonilureas. Tienen que tener en cuenta que la sulfonilurea es un grupo de antidiabéticos, no son antibióticos, ¿verdad? Entonces, deriva de un antidiabético. Si es alérgico a esto, ¿verdad? Tienen que contraindicarlo, ¿verdad? Más conocido como glimepiride y glibenclamida. Seguramente a alguien que tiene familiar diabético se le va a sonar. Bueno, también está contraindicado la anuria en el coma hepático, que ya explicamos que es la encefalopatía hepática, la hipopotasemia, la hiponatremia y la deshidratación. Todos ya tienen conceptos detrás. ¿Por qué no? ¿Verdad? Y hay que tener precaución y cuidado nuevamente en diabéticos. ¿Por qué eran diabéticos? Teníamos que tener cuidado. Aumenta la glucosa, produce hiperglicemia. Esa producción de hiperglicemia es simplemente porque se extrapola el líquido y se concentra la glicemia. Existen varias teorías. Uno es porque se produce deshidratación y hemoconcentración. Y otro es porque se disminuye la eliminación de glucosa, ¿verdad? De hecho que no está lo diseñado para eliminarse glucosa, ¿verdad? Pero es más bien por la hemoconcentración, ¿verdad? Hay uno que produce glucosuria, ¿verdad? Pero normalmente la glucosa no aparece en orina, ¿verdad? No aparece, no tiene cómo aparecer, a no ser que suba su glicemia plasmática. El riñón tiene una capacidad de retener glucosa hasta ciertos miligramos por decilitro de glicemia, ¿verdad? Bueno, sabemos que la glicemia normal es más o menos 100 miligramos, ¿verdad? Por decilitro intraplasmático. Cuando supera 180 ya no tiene capacidad de retener y elimina glucosa por orina, ¿verdad? Bueno, también se usa en la gota, esto hay que tener cuidado, en la gota, insuficiencia hepática con cirrosis y ascitis, ¿verdad? Se suele utilizar mucho preferentemente para la ascitis y es categoría B. Fíjense que esto tiene menor riesgo, la torasemida para el embarazo. Por ejemplo, para las sobrecargas volumétricas en la preeclampsia, ¿no? Es preeclampsia y es un trastorno cardio-renal, ¿verdad? Que se relaciona con la hipertensión arterial. Entonces, esas personas están muy edematizadas.
Una opción sería la torasemia. Bueno, reacciones adversas a hipotensión, ya sabemos por qué produce hipotensión, deshidratación, hipopotasemia, hiponatremia. Esto hay que entender por qué. No solamente se van a aprender estos datos, sino por qué, ¿verdad? También ya hablamos de la hiperglicemia y la alcalosis central, ¿verdad? Una alcalosis metabólica. ¿Por qué produce alcalosis? Porque elimina más hidrógeno, ¿verdad? Hidrógeno por orina. Bueno, también la hiperuricemia puede provocar mareo, cefalea, hipoacusia, pero esto es más a largo plazo. En un periodo corto de tiempo no va a producir estos trastornos, a no ser que administremos a dosis rápida, en bolos, a alta velocidad, ¿verdad? En esos casos sí puede producir trastornos tóxicos a nivel óptico, ¿verdad? Bueno, ras cutáneo y fotosensibilidad también pueden desarrollar, pero hasta ahora nunca vimos una reacción alérgica a furosemida, por lo menos, ni a torasemida ni a bumetanida, ¿verdad? Muy raro que haya una reacción alérgica. Si ustedes ven los prospectos o las posologías de los fármacos, todos te advierten que puede provocar Steven Johnson, rash, urticaria. ¿Por qué? Porque se tiene que cubrir. Acá dice, te dice. Pero por supuesto hay fármacos que producen más. Como quiénes, como la sulfa, por ejemplo, la dipirona, la penicilina. Son altamente alérgicos. Sin embargo, estos no. Pero por supuesto existe alguna persona que puede desarrollar alergia. Así como hay alérgicos a la antialérgico. Hay personas que son alérgicas al antialérgico. Un poco contradictorio, ¿eh? Son alérgicos a la clorferinamina, por ejemplo. Son alérgicos a la loratadina. Son alérgicos a corticoides que se usan para la alergia. Es totalmente contraproducente, pero existen personas que son alérgicas al tratamiento de la alergia. Bueno, hay conocido una persona que era alérgica a todos los a los AINES, todos. No se le podía hacer nada porque reaccionaba con alergia, ¿verdad? Entonces hay casos de hipersensibilidad extrema, ¿verdad? Bueno, sabemos que aumentan los tóxicos a nivel óptico, como los aminoglucósidos. Estos ya son más agresivos. Cisplastino es un fármaco tóxico que se usa para la quimioterapia, ¿verdad? Bueno, cefalosporina no tanto, ¿verdad? Son fármacos inocuos y recuerden que los AINE disminuyen su acción. Y por último, el ácido tacrínico, que está último porque es bastante ototóxico. Vía oral, 50 a 100 miligramos y se usa para los edemas de origen cardíaco, renal y hepático, resumiendo, ¿verdad? Para todos los casos. Bueno, también acá nos dice algo importante, ascitis debido a enfermedades malignas. ¿Cómo sería una enfermedad maligna? Generalmente cuando hay infiltración del peritoneo por una neoplasia, generalmente ovárica o colónica, cáncer de colon o cáncer de ovario, produce una siembra peritoneal y eso produce ascitis. Entonces en esos casos el ácido tacrínico podría contrarrestar este efecto ascítico secundario, ¿verdad? Bueno, contraindicaciones: no se usan niños, es tóxico, principalmente a nivel óptico, hiponatremia, hipocalemia. Atiendan bien que los niños también pueden sufrir síndrome nefrótico. Pueden sufrir por hipertensión y síndrome nefrítico. O sea, se pueden utilizar estos fármacos, todos excepto el ácido tacrínico. Bueno, también en la hipocalcemia no vamos a administrarlo, ¿verdad? ¿Cómo se produce? ¿Cómo van a diagnosticar clínicamente una hipocalcemia severa? Da un signo similar al tétanos. ¿Conocen el tétano? Clostridium tetani. Se contrae, ¿verdad? Se contrae. Es muy importante eso que recuerden, porque una vez me pasó. Estaba a 850 kilómetros, más o menos más, ¿no? 900 kilómetros de acá.
Y se va una chica joven, 23 años por ahí, joven, como una piedra, ¿verdad? Solamente su ojo movía. Y yo dije, esta se hace. Es una crisis ansiosa, se peleó con el novio. Algo raro, familiar, pero se está haciendo, puede ser. Cuando intenté mover su brazo tratando de vencer su estado hipocondriaco, no pude mover ni un centímetro su brazo, ni su mano, ni nada. Estaba dura. Y ahí dije, esta no se hace. Algo le pasa. ¿Y qué tenía? Hipocalcemia severa, ¿verdad? Habría que buscar la causa. Generalmente lo que produce esto es cuando se resecan la tiroides y se va detrás de él la paratiroides, ¿verdad? Entonces vienen como duras como una piedra, una tetania. Por supuesto, en mi laboratorio no tenía calcio. No había calcio, entonces le hicimos calcio a ciegas. La otra posibilidad es que tenga tétano, ¿verdad? Pero no tenía antecedentes ni una herida, ni nada antes de 7 días atrás, ¿verdad? Al día siguiente amaneció ya moviendo los brazos, ¿verdad? Pero es importante la clínica, que recuerden si tienen algún momento de esto, ¿verdad? Hipomagnesemia peligroso. El magnesio bajo produce arritmias ventriculares, tipo taquicardia ventricular. Entonces puede terminar en paro cardíaco. Entonces cuidado tanto como la hipomagnesemia y la hipocalemia. Bueno, reacción adversa categoría B también se puede administrar en el embarazo asociado a la tora y en los trastornos lúpicos hay que tener cuidado porque puede exacerbar. El único que puede exacerbar es el ácido etaclínico. Puede exacerbar los síntomas, ¿verdad? Puede producir hiperuricemia como todos los diuréticos de asa. Recuerden que es ácido úrico elevado y puede haber trastornos gastrointestinales. Bueno, esto es una primera parte. Hoy tienen presentación. Bueno, vamos a tener un receso corto entonces.